Vamos a estar considerando el Evangelio según San Juan en su capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondiendo, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Bendita es la palabra del Señor. Amados, en su ministerio, Jesús inició una lucha por romper paradigmas. Inició una lucha por romper todo tipo de tradición que endiosaba al hombre y aminoraba a Dios en las vidas de las personas. Jesucristo vino a romper con todo eso porque Él quería que la gente hiciera que Dios fuera grande delante de todo el mundo, que todos reconociéramos la grandeza del Señor. Pero los judíos insistían en sus tradiciones y Jesús tuvo que enfrentar muchos problemas por ello. Incluso esos enfrentamientos le costaron la vida, pero fue una muerte para salvación de cada uno de nosotros. Jesús dice que estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Hay una diferencia entre los judíos que estaban en la época de Jesús. Unos creían y andaban detrás de Jesús, pero otros no creían abiertamente en Cristo y lo enfrentaban. Pero había muchos que andaban con Él porque habían creído en Él. Y esto es algo extraño, mis amados. Es algo extraño lo que pasa en este pasaje, porque dice que estos que habían creído en Él, Jesús le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué era lo que estaba pasando, mis amados? Que esta gente estaba siguiendo a Jesús, pero seguía creyendo en palabras viejas, seguía creyendo en tradiciones. Entonces, por eso que Jesús le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay gente que entra a la iglesia, pero no permanece en la palabra. Hay gente que va a la iglesia, pero no obedece a la palabra. Hay gente que va a la iglesia, pero no ora. Hay gente que va a la iglesia, pero no lee las escrituras. Hay gente que va a la iglesia, pero no le predica a nadie, ni le dice lo que Dios ha hecho con ellos.
Es una desobediencia total. Y en esta dimensión, en esta tesitura, estaban aquellos que habían creído en Cristo y andaban con Cristo. Se parece mucho al ambiente que vivimos hoy. Mucha gente dice yo creo, pero no obedece. Y Jesús dice que son verdaderamente sus discípulos los que permanecen en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Los que obedecen su palabra son sus verdaderos discípulos. Los que hacen su voluntad son sus verdaderos discípulos. No el que dice, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy esto, yo soy lo otro. Puede ser muy religioso, pero si no obedece la palabra, no es un discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo, mis amados? Un discípulo es alguien que está junto con un maestro y está permitiendo que ese maestro le enseñe lo que ese maestro sabe. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de un día ser como su maestro. Entonces nosotros tenemos que procurar llegar a la estatura de Cristo, llegar a ser como Cristo. El Señor dice, sed santo porque yo soy santo, lo que quiere decir que tenemos la posibilidad de vivir una vida santa, de santificarnos y vivir en esta tierra como si estuviéramos viviendo en los cielos. Pero para ser discípulo hay que humillarse y hay que dejarse guiar por el maestro. El maestro está aquí. El maestro es el Espíritu Santo. Y el maestro lo que quiere es enseñarnos su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Y esta palabra tiene que entrar en nosotros y permanecer en nosotros para que Cristo pueda estar en nosotros. De lo contrario, mis amados, si vivimos una vida desconectada de la palabra de Dios, en desobediencia, no podemos llamarnos discípulos de Cristo. Y dice que si permanecemos en esa palabra, entonces seremos verdaderamente discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque hay discípulos que son falsos. Hay discípulos que andan detrás del maestro, pero no creen. Hay discípulos que andan detrás del maestro, pero nunca van a aprender porque no quieren aprender. Porque quieren tener sus propias reglas personales. Porque quieren seguir en sus tradiciones. Para usted aprender, tiene que aplicarse un término que usan los psicólogos ahora, que dicen que hay que desaprender. Entonces, amado, es más difícil desaprender, dejar una conducta antigua que aprender. Usted aprende muy fácil y cuando usted se aprende eso, usted no quiere que eso nunca se quite de usted. Pero que a veces lo que aprendemos no es la verdad. Entonces, si aprendemos la verdad, entonces seremos verdaderamente discípulos de Cristo. Y esto está conectado con la libertad, amados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es un pasaje hermoso. Un pasaje que incluso los que constituyeron la patria dominicana, la nación dominicana, lo usaron y lo pusieron en la bandera. Algo extraordinario, amados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál es la verdad que debemos conocer? No es cualquier verdad. Es la verdad de que Dios es real, creador del cielo y la tierra, que Jesucristo es su Hijo, que vino aquí, murió por nosotros para que tengamos vida eterna. Esa es la verdad. Todo lo que se sale de ahí, amados, son verdades relativas. Pero esta es la verdad que nos lleva a la vida eterna. Reconocer el sacrificio de Cristo. Reconocer que Él es el Hijo de Dios, que vino y murió por nosotros y que está a la diestra del Padre, dirigiendo su iglesia, dirigiendo a las personas que le dedican su vida, velando para que esas personas hagan su voluntad. Entonces, amado, esa libertad, hay gente que confunde la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted conoce esta verdad,
Esa libertad lo que hace es ser obediente a Cristo, porque usted es un siervo, es un discípulo. Hay gente que usa esa libertad para libertinaje. Hay gente que usa esa libertad para ser religioso sin ningún compromiso con el Señor. No, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y se identifican hasta con los pecados y con los pecadores porque ellos son libres. Amado, no es así. La libertad que nosotros tenemos es la sujeción a la palabra de Dios. Somos verdaderamente libres. ¿Sabe por qué? Porque cuando conocemos a Cristo, cuando obedecemos su palabra, nosotros vivimos en libertad. Libertad en el espíritu, libertad del pecado. Ya no nos inclinamos por el pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de nuestros deleites, ya no somos esclavos de nuestros deseos. Pasamos a ser siervos de Cristo y vivimos en un gozo que representa esa libertad. El que está en esclavitud está en angustia, el que es libre vive feliz. Pero hay gente que entiende la esclavitud como estar encerrado en algo, estar encerrado en un lugar. Yo siempre digo que cuando Pedro y Pablo estuvieron presos, eran más libres que el carcelero que les cerró la puerta, porque ellos tenían la libertad de Cristo. La Biblia dice que los que estaban cantando eran Pablo y Silas, cantando, estando presos en una cergástula de ese tiempo, imagínense, y estaban cantando. ¿Por qué? Porque eran libres. No dice que el carcelero estaba cantando, porque el carcelero era un preso del pecado. Pero ocurrió algo extraordinario, mis amados, y fue que cuando estos hermanos estaban cantando en la cárcel, vino un terremoto y se abrieron todas las puertas, porque Dios hace lo que sea para liberarte y para mostrarle a los demás que Él es quien da la verdadera libertad. Cuando ese carcelero en la oscuridad a medianoche vio que todas esas puertas estaban abiertas, dijo: se fueron todos, se escaparon, y se iba a matar. ¿Por qué? Porque era un esclavo del pecado. Y Pablo le dice: tranquilo, no lo hagas, que estamos aquí. Aunque la puerta esté abierta o esté encerrada, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Cuando este hombre vio esta actitud, cuando este hombre vio esta conducta, le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser como ustedes? Que eso es lo que nosotros tenemos que procurar, amados, que las personas quieran ser como nosotros. Por eso nosotros no podemos ser cristianos iguales como lo del mundo, amado. El cristiano tiene que ser diferente para que la gente note esa diferencia y quiera ser diferente. Esa paz que reflejaron los hermanos en aquel tiempo, en aquel momento, Pablo y Silas, impactó a este hombre. Y tuvieron la oportunidad de salir y no se fueron, porque estaban haciendo lo correcto. Aunque estaban presos injustamente, confiaban en que su libertad vendría del Señor. Cuando el Señor Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, oiga, estamos hablando de los que habían creído en Él, que andaban con Él, le dice que si conocieran la verdad los haría libres. Ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos no sabían con quién estaban hablando, mis amados. Ellos no sabían que Jesús es el creador de la historia, y que el mismo Dios fue el que dijo que ellos estarían 400 años de esclavitud en Egipto. No sé con quién ellos creían que estaban hablando, diciéndole que ellos nunca habían sido esclavos. Pues habían sido esclavos 400 años en una profecía que el mismo Dios había dado.
y ellos hablando mentiras, estando ahí junto con Cristo y hablando mentiras. Y hay gente dentro de la iglesia hablando mentiras, que creen que pueden engañar al pastor. Usted puede engañar al pastor 1000 veces, pero a Cristo usted no lo puede engañar. Usted lo que tiene que cuidarse de hablar mentiras. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de librarnos de hablar mentiras, ni blanca, ni azul, ni amarilla, de ningún color. Tenemos que decir la verdad, no importa lo que pase. Linaje de Abraham somos. ¿Quién era Abraham, amado? Abraham era el hombre que Dios había llamado para fundar el pueblo de Israel, para comenzar el linaje de donde vendría Cristo. Dios lo había sacado del mundo y este hombre, con una fe ciega, siguió a Dios, siguió la promesa de Dios. Le dijo: haré de ti una gran nación. Un hombre que ni hijo tenía, pero él le creyó a Dios y siguió a Dios. Y ellos tenían a Abraham por padre espiritual. Ellos creían que Abraham era el hombre que había fundado espiritualmente esa nación. Y por eso le dice: tenemos por padre a Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Queriéndole decir mentiroso a Jesús. Lo que pasa es que la libertad que Cristo da es una libertad especial, mis amados. No es cualquier libertad. En este momento pueden estar entregándole la orden de libertad a alguien que esté preso en una cárcel o saliendo de la cárcel en este día. Pero esa es una libertad relativa. Porque hasta que no recibe la liberación del pecado, sigue siendo un esclavo, sigue siendo un preso. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús sabía que aunque andaban con Él, que aunque andaban siguiéndole, que aunque estaban escuchando el mensaje de Cristo, eran pecadores y no habían cambiado su vida. Seguían cometiendo los mismos tipos de pecados. No habían cambiado, no habían sido transformados. El que viene a este camino tiene que ser transformado para poder ser verdaderamente libre. Tiene que ser cambiada la vida de la persona para ser verdaderamente libres, que es lo que el Señor quiere. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que nosotros aprendimos, todo lo que nosotros hacíamos, tiene que desaparecer. Y tenemos que empezar una dinámica de vida nueva, una conducta nueva que se identifique con Cristo. Que la presencia de Dios sea notoria en nosotros. Que la gente quiera ser como nosotros. El que permanece en el pecado es esclavo, mis amados. ¿De quién? ¿De quién es esclavo el pecador? De Satanás. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Violencia, muerte. Cuando venimos a los pies de Cristo, todo cambia. El que cantaba bachata queriendo que lo maten o matar, porque esa música de amargue es que te maten o me maten, que me corto las venas. Entonces aquí canta salmos de alabanza al Señor y quiere vida. Alabado sea el Señor. Y el Señor te da vida, te da un nuevo sentir, te da una esperanza. Y tú empiezas a vivir en la paz de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué significa esto, mis amados? El esclavo no se queda en la casa. El esclavo que no recibe la libertad de Cristo, que da el paso, por ejemplo, de arrepentirse un día, pero sigue en sus delitos y pecados, no se convierte, no se transforma, no se va regenerando, no va aprendiendo. Tarde o temprano, amado, vuelve para atrás. Pero el que es regenerado, el que recibe a Cristo con sinceridad,
el que cree que Jesucristo es su transformador, el que aspira a vivir en vida eterna, el que quiere cumplir la meta de llegar a vivir en el reino de los cielos, entonces ese va a permanecer porque será verdaderamente libre. El esclavo no se queda, el esclavo se va. El que es esclavo del pecado, aunque entre a la iglesia, sigue pecando. Y el Señor lo que quiere es liberarnos totalmente. Así dice el Señor. Así que si el Hijo os libertaros, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesús te liberta, tú eres verdaderamente libre. Tú vas a estar preocupado por qué es lo que tienes que hacer para agradar a Dios. Tú vas a estar ocupado en la oración. Tú vas a estar decidido a ir a la iglesia siempre. Tú dices qué es lo que hay que hacer para agradar a Dios. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo dejar? Y mira, hermano, empieza a santificarse. ¿Por qué? Porque es verdaderamente libre. Quiere ser un discípulo de Jesús. Pero estos que seguían a Jesús se estaban justificando. Así hay gente que se justifica. No, pero se puede hacer tal cosa. No, eso no es nada. Amado, eso es algo. El pecado es algo. Y nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Y el Señor le dice: yo sé que son descendientes de Abraham, pero quieren matarme. No habían sido libres. El que quiere darle muerte a otro no es libre. El hombre que odia a otro no es libre. La persona que vive en Cristo, de su corazón lo que debe emanar es el amor y el perdón. Sin embargo, estos decían que eran seguidores de Cristo, habían creído en Él, pero querían matarle. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Cristo era fuerte. La palabra de Cristo lo invitaba a cambiar sus actitudes. Entonces esa palabra no cabía en ellos. Cuando la escuchaban se sentían golpeados. Querían que Jesucristo variara su discurso, que variara su mensaje, que lo hiciera, que lo acomodara a ellos. Así hay llamados líderes, pastores, predicadores que le están acomodando mensajes a la gente para que ellos se sientan cómodos. Amado, mire, si usted se siente incómodo con la palabra de Dios, revísese. Revísese y diga: ¿qué es lo que me pasa? Que cuando predican de esto me siento como que incómodo. Revísese y humíllese ante Dios para que le quite eso y que usted reciba la palabra con amor, con agrado y diga: gracias, Señor, porque me está confrontando. Gracias, Señor, porque estaba haciendo esto mal. Ahora voy a corregirme, lo voy a hacer bien. Me humillo ante tu presencia. Eso es lo que debemos hacer cuando la palabra nos confronta. Cuando la palabra nos dice la verdad de algo malo que estamos haciendo, lo que tenemos que decir: gracias, Señor, por revelarme tu palabra para yo poder corregirme. No, hay gente que se enoja y hasta se va de la iglesia. No, amado, no se vaya, acérquese más a Dios. Usted que tiene que acercarse a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y Él nos abraza como quiera que vengamos, pero cuando estamos dentro tenemos que obedecer su palabra si verdaderamente queremos ser sus discípulos. Dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús le está diciendo: mire, yo vengo del cielo, yo soy el Hijo de Dios. Lo que yo le estoy diciendo es porque el Padre me ha dicho que se lo diga. Que a usted no le guste, ese es su problema, pero el Padre dijo que dijera esto, que le advirtiera esto. Entonces, cuando Jesús le dice: ustedes hacen lo que han visto y oído de su Padre, de vuestro Padre, del Padre de ustedes. Y ellos le respondieron de una vez y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham era un hombre obediente a Dios. Y ellos tenían a Dios con ellos ahí porque Cristo es Dios.
Sin embargo, querían matarlo. Si ustedes fueran verdaderamente hijos de Abraham, hicieran lo que Abraham hizo, que cuando Dios le habló, obedeció. Cuando Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, lo que tenemos que hacer es obedecerle si real y efectivamente queremos ser hijos de Dios. Ustedes no hacen la obra de Abraham. Ustedes quieren matarme a mí. Pero yo le he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Eso fue lo mismo que hizo Abraham. Decir la verdad, la que Dios le dijo que se fuera, que le iba a entregar una tierra hermosa que fluía leche y miel, que le iba a dar descendencia. Abraham obedeció esa palabra. Y le sigue diciendo Jesús, aquí es terrible: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Dios. Oiga, amado, ya ellos, no, espérate, ya nos vamos fuera de Abraham, ahora es Dios nuestro Padre, le dicen. Ellos no sabían que estaban hablando con el Padre. Ellos no sabían que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo ignoraban. Por eso, amado, para usted poder comprender a Dios, usted tiene que humillarse ante su presencia, humillarse ante su palabra. Amado, aquí sí es fuerte. Jesús le dice: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaría. El que tiene cualquier Dios que diga que tiene por ahí, si no ama a Jesús, ese no es un Dios verdadero. Ese es un Dios falso al que están adorando. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. El que lo envió a él fue Dios. Él estaba ahí por orden de Dios. Él está aquí entre nosotros por su palabra y por su Espíritu Santo, porque Dios lo envió. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerlo. Y aquí sí la cosa se puso dura. Jesús le pregunta: ¿por qué no entendéis? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes no entienden mi lenguaje, no pueden entender mi palabra, le decía el Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Es duro esto. Es duro. Pero eso le estaba diciendo Jesús a los que no obedecían su palabra, a los que decían ser discípulos pero tenían una conducta de homicida porque querían matar. Cuando ustedes hablan, no hablan la verdad. Cuando ustedes hablan mentira, porque son inspirados por el enemigo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentira. Pero no me aceptan a mí porque les digo la verdad. Y fácil que es, amado, de entender la verdad. Lo único que hay que hacer es humillarse y despojarse de la mentira. Que Dios nos bendiga. Vamos a estar considerando el Evangelio según San Juan en su capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondiendo, y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Bendita es la palabra del Señor. Amados, en su ministerio, Jesús inició una lucha por romper paradigmas. Inició una lucha por romper todo tipo de tradición que endiosaba al hombre y aminoraba a Dios en las vidas de las personas. Jesucristo vino a romper con todo eso porque Él quería que la gente hiciera que Dios fuera grande delante de todo el mundo, que todos reconociéramos la grandeza del Señor. Pero los judíos insistían en sus tradiciones y Jesús tuvo que enfrentar muchos problemas por ello. Incluso esos enfrentamientos le costaron la vida, pero fue una muerte para salvación de cada uno de nosotros. Jesús dice que estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Hay una diferencia entre los judíos que estaban en la época de Jesús. Unos creían y andaban detrás de Jesús, pero otros no creían abiertamente en Cristo y lo enfrentaban. Pero había muchos que andaban con Él porque habían creído en Él. Y esto es algo extraño, mis amados. Es algo extraño lo que pasa en este pasaje, porque dice que esto, que habían creído en Él, Jesús le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué era lo que estaba pasando, mis amados? Que esta gente estaba siguiendo a Jesús, pero seguía creyendo en palabras viejas, seguía creyendo en tradiciones. Entonces, por eso que Jesús le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay gente que entra a la iglesia, pero no permanece en la palabra. Hay gente que va a la iglesia, pero no obedece a la palabra. Hay gente que va a la iglesia, pero no ora. Hay gente que va a la iglesia, pero no lee las escrituras. Hay gente que va a la iglesia, pero no le predica a nadie, ni le dice lo que Dios ha hecho con ellos. Es una desobediencia total. Y en esta dimensión, en esta tesitura, estaban aquellos que habían creído en Cristo y andaban con Cristo. Se parece mucho al ambiente que vivimos hoy. Mucha gente dice: yo creo, pero no obedece. Y Jesús dice que son verdaderamente sus discípulos los que permanecen en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Los que obedecen su palabra son sus verdaderos discípulos. Los que hacen su voluntad son sus verdaderos discípulos. No el que dice: yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy esto, yo soy lo otro. Puede ser muy religioso, pero si no obedece la palabra, no es un discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo, mis amados? Un discípulo es alguien
que está junto con un maestro y está permitiendo que ese maestro le enseñe lo que ese maestro sabe. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de un día ser como su maestro. Entonces nosotros tenemos que procurar llegar a la estatura de Cristo, llegar a ser como Cristo. El Señor dice, sed santo porque yo soy santo, lo que quiere decir que tenemos la posibilidad de vivir una vida santa, de santificarnos y vivir en esta tierra como si estuviéramos viviendo en los cielos. Pero para ser discípulo hay que humillarse y hay que dejarse guiar por el maestro. El maestro está aquí. El maestro es el Espíritu Santo. Y el maestro lo que quiere es enseñarnos su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Y esta palabra tiene que entrar en nosotros y permanecer en nosotros para que Cristo pueda estar en nosotros. De lo contrario, mis amados, si vivimos una vida desconectada de la palabra de Dios, en desobediencia, no podemos llamarnos discípulos de Cristo. Y dice que si permanecemos en esa palabra, entonces seremos verdaderamente discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque hay discípulos que son falsos. Hay discípulos que andan detrás del maestro, pero no creen. Hay discípulos que andan detrás del maestro, pero nunca van a aprender porque no quieren aprender. Porque quieren tener sus propias reglas personales. Porque quieren seguir en sus tradiciones. Para usted aprender, tiene que aplicarse un término que usan los psicólogos ahora, que dicen que hay que desaprender. Entonces, amado, es más difícil desaprender, dejar una conducta antigua que aprender. Usted aprende muy fácil y cuando usted se aprende eso, usted no quiere que eso nunca se quite de usted. Pero que a veces lo que aprendemos no es la verdad. Entonces, si aprendemos la verdad, entonces seremos verdaderamente discípulos de Cristo. Y esto está conectado con la libertad, amados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es un pasaje hermoso. Un pasaje que incluso los que constituyeron la patria dominicana, la nación dominicana, lo usaron y lo pusieron en la bandera. Algo extraordinario, amados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál es la verdad que debemos conocer? No es cualquier verdad. Es la verdad de que Dios es real, creador del cielo y la tierra, que Jesucristo es su Hijo, que vino aquí, murió por nosotros para que tengamos vida eterna. Esa es la verdad. Todo lo que se sale de ahí, amados, son verdades relativas. Pero esta es la verdad que nos lleva a la vida eterna. Reconocer el sacrificio de Cristo. Reconocer que Él es el Hijo de Dios, que vino y murió por nosotros y que está a la diestra del Padre dirigiendo su iglesia, dirigiendo a las personas que le dedican su vida, velando para que esas personas hagan su voluntad. Entonces, amado, esa libertad, hay gente que confunde la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted conoce esta verdad, esa libertad lo que hace es ser obediente a Cristo, porque usted es un siervo, es un discípulo. Hay gente que usa esa libertad para libertinaje. Hay gente que usa esa libertad para ser religioso sin ningún compromiso con el Señor. No, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y se identifican hasta con los pecados y con los pecadores porque ellos son libres. Amado, no es así. La libertad que nosotros tenemos es la sujeción a la palabra de Dios. Somos verdaderamente libres. ¿Sabe por qué? Porque cuando conocemos a Cristo, cuando obedecemos su palabra, nosotros vivimos en libertad. Libertad en el espíritu, libertad del pecado,
Ya no nos inclinamos por el pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de nuestros deleites, ya no somos esclavos de nuestros deseos. Pasamos a ser siervos de Cristo y vivimos en un gozo que representa esa libertad. El que está en esclavitud está en angustia, el que es libre vive feliz. Pero hay gente que entiende la esclavitud como estar encerrado en algo, estar encerrado en un lugar. Yo siempre digo que cuando Pedro y Pablo estuvieron presos, eran más libres que el carcelero que les cerró la puerta, porque ellos tenían la libertad de Cristo. La Biblia dice que los que estaban cantando eran Pablo y Silas, cantando, estando presos en una cergástula en ese tiempo, imagínense, y estaban cantando. ¿Por qué? Porque eran libres. No dice que el carcelero estaba cantando, porque el carcelero era un preso del pecado. Pero ocurrió algo extraordinario, mis amados, y fue que cuando estos hermanos estaban cantando en la cárcel, vino un terremoto y se abrieron todas las puertas, porque Dios hace lo que sea para liberarte y para mostrarle a los demás que Él es quien da la verdadera libertad. Cuando ese carcelero en la oscuridad a medianoche vio que todas esas puertas estaban abiertas, dijo: se fueron todos, se escaparon, y se iba a matar. ¿Por qué? Porque era un esclavo del pecado. Y Pablo le dice: tranquilo, no lo hagas, que estamos aquí. Aunque la puerta esté abierta o esté encerrada, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Cuando este hombre vio esta actitud, cuando este hombre vio esta conducta, le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser como ustedes? Que eso es lo que nosotros tenemos que procurar, amados, que las personas quieran ser como nosotros. Por eso nosotros no podemos ser cristianos iguales como lo del mundo, amado. El cristiano tiene que ser diferente para que la gente note esa diferencia y quiera ser diferente. Esa paz que reflejaron los hermanos en aquel tiempo, en aquel momento, Pablo y Silas, impactó a este hombre. Y tuvieron la oportunidad de salir y no se fueron, porque estaban haciendo lo correcto. Aunque estaban presos injustamente, confiaban en que su libertad vendría del Señor. Cuando el Señor Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, oiga, estamos hablando de los que habían creído en Él, que andaban con Él, le dice que si conocieran la verdad los haría libres. Ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos no sabían con quién estaban hablando, mis amados. Ellos no sabían que Jesús es el creador de la historia. Y que el mismo Dios fue el que dijo que ellos estarían 400 años de esclavitud en Egipto. No sé con quién ellos creían que estaban hablando, diciéndole que ellos nunca habían sido esclavos. Pues habían sido esclavos 400 años en una profecía que el mismo Dios había dado. Y ellos hablando mentiras, estando ahí junto con Cristo y hablando mentiras. Y hay gente dentro de la iglesia hablando mentiras, que creen que pueden engañar al pastor. Usted puede engañar al pastor 1000 veces, pero a Cristo usted no lo puede engañar. Usted lo que tiene que cuidarse de hablar mentiras. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de librarnos de hablar mentira, ni blanca, ni azul, ni amarilla, de ningún color. Tenemos que decir la verdad, no importa lo que pase. Linaje de Abraham somos. ¿Quién era Abraham, amado? Abraham era el hombre que Dios había llamado para fundar el pueblo de Israel, para comenzar el linaje de donde vendría Cristo.
Dios lo había sacado del mundo y este hombre con una fe ciega siguió a Dios, siguió la promesa de Dios. Le dijo: haré de ti una gran nación, un hombre que ni hijo tenía. Pero él le creyó a Dios y siguió a Dios. Y ellos tenían a Abraham por padre espiritual. Ellos creían que Abraham era el hombre que había fundado espiritualmente esa nación. Y por eso le dice: tenemos por padre a Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Queriéndole decir mentiroso a Jesús. Lo que pasa es que la libertad que Cristo da es una libertad especial, mis amados. No es cualquier libertad. En este momento pueden estar entregándole la orden de libertad a alguien que esté preso en una cárcel o saliendo de la cárcel en este día. Pero esa es una libertad relativa. Porque hasta que no recibe la liberación del pecado, sigue siendo un esclavo, sigue siendo un preso. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús sabía que aunque andaban con Él, que aunque andaban siguiéndole, que aunque estaban escuchando el mensaje de Cristo, eran pecadores y no habían cambiado su vida. Seguían cometiendo los mismos tipos de pecados. No habían cambiado, no habían sido transformados. El que viene a este camino tiene que ser transformado para poder ser verdaderamente libre. Tiene que ser cambiada la vida de la persona para ser verdaderamente libres, que es lo que el Señor quiere. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que nosotros aprendimos, todo lo que nosotros hacíamos, tiene que desaparecer. Y tenemos que empezar una dinámica de vida nueva, una conducta nueva que se identifique con Cristo. Que la presencia de Dios sea notoria en nosotros. Que la gente quiera ser como nosotros. El que permanece en el pecado es esclavo, mis amados. ¿De quién? ¿De quién es esclavo el pecador? De Satanás. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Violencia, muerte. Cuando venimos a los pies de Cristo, todo cambia. El que cantaba bachata queriendo que lo maten o matar, porque esa música de amargue es que te maten o me maten, que me corto las venas. Entonces aquí canta salmos de alabanza al Señor y quiere vida. Alabado sea el Señor. Y el Señor te da vida, te da un nuevo sentir, te da una esperanza, y tú empiezas a vivir en la paz de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué significa esto, mis amados? El esclavo no se queda en la casa. El esclavo que no recibe la libertad de Cristo, que da el paso, por ejemplo, de arrepentirse un día, pero sigue en sus delitos y pecados, no se convierte, no se transforma, no se va regenerando, no va aprendiendo. Tarde o temprano, amado, vuelve para atrás. Pero el que es regenerado, el que recibe a Cristo con sinceridad, el que cree que Jesucristo es su transformador, el que aspira a vivir en vida eterna, el que quiere cumplir la meta de llegar a vivir en el reino de los cielos, entonces ese va a permanecer porque será verdaderamente libre. El esclavo no se queda, el esclavo se va. El que es esclavo del pecado, aunque entre a la iglesia, sigue pecando. Y el Señor lo que quiere es liberarnos totalmente. Así dice el Señor: así que si el Hijo os libertaros, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesús te liberta, tú eres verdaderamente libre. Tú vas a estar preocupado por qué es lo que tienes que hacer para agradar a Dios. Tú vas a estar ocupado en la oración.
Tú vas a estar decidido a ir a la iglesia siempre. Tú dices qué es lo que hay que hacer para agradar a Dios, qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo dejar. Y mira, hermano, empieza a santificarse. ¿Por qué? Porque es verdaderamente libre. Quiere ser un discípulo de Jesús. Pero estos que seguían a Jesús se estaban justificando. Así hay gente que se justifica. No, pero se puede hacer tal cosa. No, eso no es nada. Amado, eso es algo. El pecado es algo. Y nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Y el Señor le dice: yo sé que son descendientes de Abraham, pero quieren matarme. No habían sido libres. El que quiere darle muerte a otro no es libre. El hombre que odia a otro no es libre. La persona que vive en Cristo, de su corazón lo que debe emanar es el amor y el perdón. Sin embargo, estos decían que eran seguidores de Cristo, habían creído en Él, pero querían matarle. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Cristo era fuerte. La palabra de Cristo lo invitaba a cambiar sus actitudes. Entonces esa palabra no cabía en ellos. Cuando la escuchaban se sentían golpeados. Querían que Jesucristo variara su discurso, que variara su mensaje, que lo hiciera, que lo acomodara a ellos. Así hay llamados líderes, pastores, predicadores que le están acomodando mensajes a la gente para que ellos se sientan cómodos. Amado, mire, si usted se siente incómodo con la palabra de Dios, revísese. Revísese y diga: ¿qué es lo que me pasa? Que cuando predican de esto me siento como que incómodo. Revísese y humíllese ante Dios para que le quite eso y que usted reciba la palabra con amor, con agrado, y diga: gracias, Señor, porque me está confrontando. Gracias, Señor, porque estaba haciendo esto mal. Ahora voy a corregirme, lo voy a hacer bien. Me humillo ante tu presencia. Eso es lo que debemos hacer cuando la palabra nos confronta. Cuando la palabra nos dice la verdad de algo malo que estamos haciendo, lo que tenemos que decir: gracias, Señor, por revelarme tu palabra para yo poder corregirme. No, hay gente que se enoja y hasta se va de la iglesia. No, amado, no se vaya, acérquese más a Dios. Usted que tiene que acercarse a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y Él nos abraza como quiera que vengamos, pero cuando estamos dentro tenemos que obedecer su palabra si verdaderamente queremos ser sus discípulos. Dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús le está diciendo: mire, yo vengo del cielo, yo soy el Hijo de Dios. Lo que yo le estoy diciendo es porque el Padre me ha dicho que se lo diga. Que a usted no le guste, ese es su problema, pero el Padre dijo que dijera esto, que le advirtiera esto. Entonces, cuando Jesús le dice: ustedes hacen lo que han visto y oído de su Padre, de vuestro Padre, del Padre de ustedes. Y ellos le respondieron de una vez y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham era un hombre obediente a Dios. Y ellos tenían a Dios con ellos ahí porque Cristo es Dios. Sin embargo, querían matarlo. Si ustedes fueran verdaderamente hijos de Abraham, hicieran lo que Abraham hizo. Que cuando Dios le habló, obedeció. Cuando Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, lo que tenemos que hacer es obedecerle si real y efectivamente queremos ser hijos de Dios. Ustedes no hacen la obra de Abraham. Ustedes quieren matarme a mí. Pero yo le he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Eso fue lo mismo que hizo Abraham. Decir la verdad, la que Dios le dijo que se fuera, que le iba a entregar una tierra
hermosa, que fluía leche y miel, que le iba a dar descendencia. Abraham obedeció esa palabra. Y le sigue diciendo Jesús, aquí es terrible: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Dios. Oiga, amado, ya ellos, no, espérate, ya nos vamos fuera de Abraham, ahora es Dios nuestro padre, le dicen. Ellos no sabían que estaban hablando con el Padre. Ellos no sabían que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo ignoraban. Por eso, amado, para usted poder comprender a Dios, usted tiene que humillarse ante su presencia, humillarse ante su palabra. Amado, aquí sí es fuerte. Jesús le dice: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaría. El que tiene cualquier Dios que diga que tiene por ahí, si no ama a Jesús, ese no es un Dios verdadero. Ese es un Dios falso al que están adorando. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. El que lo envió a él fue Dios. Él estaba ahí por orden de Dios. Él está aquí entre nosotros por su palabra y por su Espíritu Santo, porque Dios lo envió. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerlo. Y aquí sí la cosa se puso dura. Jesús le pregunta: ¿por qué no entendéis? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes no entienden mi lenguaje, no pueden entender mi palabra, le decía el Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Es duro esto. Es duro. Pero eso le estaba diciendo Jesús a los que no obedecían su palabra, a los que decían ser discípulos pero tenían una conducta de homicida porque querían matar. Cuando ustedes hablan, no hablan la verdad. Cuando ustedes hablan mentira, porque son inspirados por el enemigo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentira. Pero no me aceptan a mí porque les digo la verdad. Y fácil que es, amado, de entender la verdad. Lo único que hay que hacer es humillarse y despojarse de la mentira. Que Dios nos bendiga.